pues bienvenidos a todos y a todas a esta octava tutoría de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar. Vamos a continuar donde lo estuvimos dejando el otro día, pero os recuerdo que es importante que tengáis todos los micros desconectados y que el vídeo me da igual y que en el momento que alguna persona quiera participar o quiera preguntar, pues directamente le da al iconito de la mano. O me manda, vamos a poner por aquí, este sería, vale, vamos a empezar por aquí, efectivamente, empezamos por aquí, exacto. Nos habíamos quedado en el tema 3, os recuerdo, el tema 3 es el tema que tiene que ver con el sistema sanitario, ¿vale? Y dentro de lo que estábamos planteando del sistema sanitario, el último día habíamos estado viendo o habíamos hecho un repaso de todo lo que era la historia, ¿verdad? De lo que sería la evolución de la atención sanitaria en nuestra cultura occidental, ¿no? En nuestro mundo occidental, ¿vale? Y nos habíamos quedado precisamente en la democracia española, nos habíamos quedado concretamente en el caso español, porque evidentemente nos vamos a centrar más en el caso español, donde decíamos que nosotros ya se asienta nuestro sistema sanitario, tal y como nosotros lo conocemos, a partir de la Constitución de 1978, donde ya, digamos, se equipara socialmente a los países más avanzados de Europa, ¿verdad? Y nos quedamos mencionando solamente el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es un elemento muy importante histórico en la historia de España en términos de derechos sociales. Es muy importante, ¿vale? Afecta también, os habréis escuchado mucho en el tema de las pensiones, que hay veces, hay épocas en que el Pacto de Toledo se ha activado, otras se ha cerrado, otras nunca se convoca, otras se convoca. Ese Pacto de Toledo, exactamente qué. Os he buscado un poquito más de información, aparte de la que viene en el manual, para que sepáis a qué nos estamos refiriendo. Pacto de Toledo. Se denomina Pacto de Toledo a la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de España durante la sesión, bueno, lo tenéis, del 6 de abril del año 1995, como veis ya ha llovido un poco, de un documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos de marzo de 1995, referente al análisis de los problemas estructurales del sistema social y de las principales reformas que deberán acometerse. Fijaros, un trabajo de revisión de cuáles son los grandes problemas del sistema de seguridad social en esa fecha, en el año 1995 o hasta 1995, y cómo el Congreso de los Diputados debería de dar respuesta a esos grandes problemas estructurales que nosotros vemos o se detectaban en ese momento en el sistema de la seguridad social. Claro, por eso hablaba antes de pensiones, porque claro, las pensiones están dentro de la seguridad social, pero evidentemente el tema del sistema sanitario, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Vale, ¿cuál es el contenido que tiene ese Pacto de Toledo? Bueno, hay diferentes aspectos, ¿no?, que trabaja el documento, que es denso y está bien documentado, que además ha servido para tomar muchas iniciativas muy, muy interesantes en pro de los derechos sociales de los ciudadanos españoles, y habla, por ejemplo, de la separación y clarificación de las fuentes de financiación. Ya sabéis que el tema de la fuente de financiación, somos modelos de sistema de seguridad social que son al menos tripartitos, pero dentro de esos tripartitos de fuentes de financiación, que son lo que aporta el Estado, lo que aporta el empleador, digamos, y lo que aporta el trabajador, dentro, por ejemplo, de la parte pública, también están los estados, comunidades autónomas y otro tipo de corporaciones, por ejemplo, locales, etcétera, etcétera, etcétera. La constitución de reservas, ese tipo de reservas económicas, ¿vale? O cajas, que le denominamos, o la parte de ahorro de reserva que se puede tener cuando hay épocas de bonanza, donde se puede meter dinero de más en la seguridad social y luego utilizar nosotros esas reservas para emergencias, ¿no? La mejora de las bases se refieren a las bases de cotización, las bases reguladoras que estructuran todo el sistema de la seguridad social, y evidentemente ahí también trabajaríamos el tema de pensiones, por ejemplo, ¿no? La financiación de los regímenes especiales, que serían todos los diferentes tipos de regímenes, que aquí no lo estamos trabajando, pero cuando demos el tema de la seguridad social algo mencionaremos, aunque ya sabéis que la tendencia que estamos viendo en los últimos años es una tendencia además con cierta coherencia, es que en vez de que existan tantos regímenes y regímenes especiales dentro del sistema de la seguridad social, parece ser que se va a ir unificando a disminuir al máximo esa cantidad de regímenes especiales.
Mejora de los mecanismos de recaudación. Es muy importante el tema de la recaudación fiscal y que esos mecanismos sean eficaces y sean eficientes, porque si no se recauda no se pueden financiar, por ejemplo, la sanidad, que es lo que estamos aquí trabajando, o otros aspectos como, por ejemplo, pudieran ser el tema de las pensiones. La mejora de los mecanismos de recaudación. La simplificación e integración de regímenes especiales, que serían esa tendencia, ¿verdad?, a que los regímenes especiales que he comentado antes se vayan simplificando, cada vez menos regímenes, ¿vale? La integración de la gestión, algunas cositas de esas se están haciendo en normativa, que evidentemente no tenéis en estos temas, pero que se ha avanzado bastante en los últimos 6-7 años, la evolución de las cotizaciones, cómo pueden evolucionar, cómo van evolucionando esas cotizaciones y cómo se van a tener en cuenta, sobre todo para el cálculo o de pensión. Sabéis que todo esto también va variando. En los últimos años veo medidas en pro de las personas futuras pensionistas y otras medidas que de nada, para nada, son en pro de los futuros pensionistas. Se hablaba también de equidad y contributividad del sistema. Básicamente sería ese concepto de aquellos que más tienen aporten más al sistema, para que aquellos que no es que tengan poco, sino que es que no tienen nada, pueda el sistema nutrirlo o los pueda en cualquier momento atender a partir de los sistemas de seguridad social, ¿vale? Por eso habla de equidad y contributividad del sistema. Aquí también se trabaja el tema de la edad de jubilación. Ya sabéis que, por ejemplo, las medidas últimas y de tendencia general a nivel internacional por el tema de la longevidad, pero sobre todo por los temas de coste, cuidado, es a cada vez ir retrasando más la edad de jubilación. Si ya había regímenes, como por ejemplo el de los profesores universitarios, ¿no? En mi caso, ya me jubilo a los 70, nos jubilamos a los 70 años, ¿no? Básicamente lo que se está trabajando, lo que se está hablando es de que hay una tendencia cada vez más tardía, ¿no? Ya la edad de jubilación, ya sabéis, no son 65 años, sino cada vez más 66, 67, se va aproximando más a otras categorías, a otras escalas, ¿no?, de edades en la jubilación, que lo que hacen es intentar mantener a aquellos que pueden aportar al sistema y cotizar durante más tiempo, retrasando la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Son medidas que tienen más bien un marcado elemento económico más que de tipo de empleo o laboral. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Ya sabéis que el Pacto de Toledo llegaba a varios acuerdos de intentar que los pensionistas españoles mantengan un poder adquisitivo. Normalmente se hace a través de actualizaciones al IPC que se hacen ahora en el mes de diciembre, enero, donde lo que se hace son estimaciones. Que, oye, mira, ¿cuánto va a ser el IPC del año próximo? Sabéis que eso lo hacen las entidades macroeconómicas nacionales, ¿no? Y estiman cuánto va a estar el índice de precio al consumo, o lo que es lo mismo, lo que las cosas cuestan. Si el índice de precio al consumo se estima que suba un 1%, lo que se hace es que se le acopla una subida a la pensión del 1% para que no pierda poder adquisitivo. Esto del poder adquisitivo, exactamente qué es lo que es. Vamos, es muy importante que lo tengáis en cuenta. El poder adquisitivo se está refiriendo a, os voy a poner un ejemplo. Si yo cobro 100, ¿vale? Y las cosas en un momento determinado, el pan, el pescado, etcétera, etcétera, valen 8, yo con lo que yo cobro puedo comprar ese producto. Pero si yo sigo cobrando 100, si a mí no me han quitado dinero, yo no cobro menos, cobro la misma cantidad, pero esas cosas, el pescado, el pan, lo que sea, en vez de 8 vale 12, yo cobro lo mismo. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que con la misma cantidad que yo estoy cobrando, puesto que los precios han subido, yo ya soy más pobre. Me acabo de empobrecer, porque con la misma cantidad de dinero que yo tenía, con el mismo capital que yo tengo, ya no puedo comprar lo mismo, ¿vale? Tengo que utilizar o más capital, o tengo que endeudarme, o tengo que pedir eso un préstamo, o tengo que renunciar a esa compra, porque a lo mejor yo ya tengo menos poder adquisitivo. Nadie me ha tocado el sueldo, nadie me ha tocado los ingresos, pero con el mismo sueldo, con los mismos ingresos, si los precios suben y no suben los sueldos, yo me hago más pobre, que es lo que viene ocurriendo en España en los últimos años. Los trabajadores, con suerte, no les bajan el salario, pero como los índices de precios al consumo van subiendo, el trabajador que sigue cobrando lo mismo, pues cada vez más pobre, ¿vale? Cobra lo mismo, claro, y esto vale más, con lo cual yo me quedo atrás. Esto es el poder adquisitivo y tiene que ver con el índice de precio al consumo. ¿Cómo se estructura en el sistema de pensiones y demás? Pues viene básicamente por la actualización al IPC. Por eso cuando la actualización del IPC, del gobierno que sea, se queda corta en relación a lo que han subido el índice de precio al consumo,
se hace una compensación, que suele ser en diciembre, y es algo así como se le va a hacer una paga extra a los mayores, a los pensionistas de 4 euros, 10 euros, 20 euros, 15 euros. En verdad lo que se está haciendo es una pequeña corrección o una ligera corrección porque se les debe, porque cuando lo que se les subió de la pensión no está al nivel de lo que han subido el IPC. ¿Y por qué se les sube? Porque el Pacto de Toledo, que es un acuerdo del Congreso y de todos los partidos políticos que en ese momento existen, acordaron proteger el poder adquisitivo, por ejemplo, de los pensionistas, ¿vale? Y tiene que ver con este Pacto de Toledo que, como habéis visto, es bastante importante. ¿Dónde estamos? Mantenimiento, hemos dicho, del poder adquisitivo de las pensiones, reforzamiento del principio de solidaridad, que tiene que ver con lo que quienes más aportan, menos aportan, el tema de solidaridad también interterritorial, por eso hay cajas de compensación interterritorial o donde hay zonas de España que aportan bastante más económicamente hablando de sostenibilidad del sistema y hay otras que son más empobrecidas y que no tienen para aportar y lo que se hace son compensaciones interterritoriales, ¿vale? Mejora de la gestión, sistemas complementarios, en los casos en los que se puedan producir, análisis y seguimiento de la evolución del propio sistema, ir vigilando, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer a partir de las necesidades y elementos que se tengan que poner en marcha con el Pacto de Toledo, ¿vale? Bien, un momentito, vamos a poner esto bien. Bien, en referencia a ello, muy importante, es importante también, el libro también os habla del trabajo social sanitario. Claro, estamos en un libro, en una asignatura que está dentro del grado de trabajo social, donde, fijaros, ese concepto de trabajo social habla también del derecho a la salud. ¿Quiénes pueden proporcionar o cómo se puede proporcionar o cómo se puede garantizar el derecho a la salud? Bueno, el derecho a la salud, evidentemente, se garantiza con un correcto acceso al sistema sanitario, pero también, ojo, se puede hacer a través de los propios servicios sociales. Hay colectivos muy vulnerables que requieren de intermediación de los servicios sociales para tener derecho a la salud, acceso al derecho de la salud y evidentemente ahí como eje fundamental, como pieza también clave, tanto en los propios servicios sociales como en el propio sistema de salud, están los trabajadores sociales. Os tengo que recordar que el primer contexto de empleabilidad de los trabajadores sociales son los servicios sociales en general, sean comunitarios, sean especializados, públicos o privados, y el segundo es el sistema de salud, el segundo contexto en importancia de empleabilidad de los trabajadores sociales en España. Por tanto, estamos hablando de dos contextos muy potentes dentro del estado de bienestar que están nutridos o viven o en parte o con profesionales del trabajo social. Además, recientemente se ha aprobado que los trabajadores sociales de los sistemas sanitarios vayan a convertirse en personal sanitario. Esto es muy importante porque nosotros siempre hemos sido personal no sanitario dentro del sistema de salud, ¿vale? Evidentemente eso con los decretos que se están poniendo en marcha se estructurará de qué forma o manera el trabajador social pasará a convertirse en personal sanitario, que puede ser, supongo que lo establecerán o bien por experiencia dentro del propio sistema sanitario o porque sea funcionario dentro del sistema sanitario y evidentemente para aquellas personas que en cualquier momento hagan algún tipo de posgrado que se tendrán que ir poniendo en marcha en términos de trabajo social y salud y en términos de trabajo social sanitario. Pero desde luego ya está en puerta de que los trabajadores sociales se conviertan en personal sanitario dentro de las administraciones sanitarias, del sistema público de salud, ¿vale? Importante, dentro de lo que es el trabajo social sanitario, es también hablar o tener en cuenta, el libro lo comenta, de la intervención o sobre la intervención, que aunque se concibe tanto individualmente como colectivamente y según se trate también de casos, familias, grupos y comunidades. Es decir, el trabajador social en el aspecto sanitario interviene exactamente igual en las diferentes modalidades, en los diferentes niveles de intervención, que lo va a hacer también en otros sistemas como puedan ser los servicios sociales o en otros contextos de intervención tradicionales o no, dentro del trabajo social. El trabajo social sanitario, ¿qué implica? ¿No? Pues evidentemente implica la participación en la gestión de las gerencias sanitarias,
Eso es muy importante, es decir, está en esos equipos, está en esa gestión, está en esa gerencia, como parte del personal que administra, con que imparte, que oferta, que atiende a, en este caso, los pacientes, ¿no? Porque estamos hablando del sistema sanitario. Evidentemente también participa en la planificación, en el cómo se piensan las prestaciones y cómo se diseñan los sistemas de transferencia en términos de prestaciones que hacen esos técnicos dentro del sistema sanitario. Intervienen evidentemente en el propio funcionamiento y el control y seguimiento del mismo, dentro de las funciones propias del trabajo social sanitario y evidentemente también en el planteamiento y proyección de futuras necesidades o nuevas necesidades que el sistema sanitario va viendo que se ponen en marcha, que van surgiendo y que automáticamente pues se tiene que dar contestación por parte de los diferentes colectivos técnicos y profesionales que están en el sistema sanitario, entre ellos los trabajadores sociales, ¿vale? Más cositas. También el trabajo social sanitario garantiza, esto es muy importante, la continuidad asistencial. ¿Qué ocurre cuando un paciente llega al sistema sanitario? Bueno, porque lo va a atender el médico, lo va a atender cualquier especialista, su enfermero, su fisio, su... Vale, ¿y qué ocurre cuando ese paciente sale del sistema sanitario y se va a su casa o se va a la calle o se va... ¿Cómo se garantiza la continuidad asistencial? Oye, si es una persona sin hogar, es un transeúnte, una persona que está dentro del fenómeno del sinhogarismo, es una persona que tiene problemas de salud mental, una persona que está en prisiones, una persona que está... Es muy importante, muy importante la atención que va a aportar el trabajador social. Y esta persona mayor que no tiene familia, que está sola, ha venido al médico, está malo, se le han mandado unas pastillas, ¿cómo podemos garantizar que esta persona en su casa, que está totalmente desatendida, se acuerde de tomarse estas pastillas porque si no se las toma puede caer enfermo o enferma? Entonces, ¿qué medidas se pueden poner? ¿Qué manera de continuar la atención asistencial médico-enfermera se puede hacer con esa persona más allá del propio sistema sanitario? Y ahí es donde entramos, por ejemplo, los trabajadores sociales, coordinándonos, garantizando ese tipo de elementos o ese tipo de prestaciones. Importante también. Principal instrumento, el trabajo social sanitario, principal instrumento va a ser una de nuestras herramientas fundamentales, ¿no? Y que además es muy complementaria al informe médico, es el denominado informe social. Aquí no lo vamos a explicar, pero aquellos que estén matriculados en la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social, uno de los últimos temas habla precisamente de soportes documentales básicos más utilizados a niveles profesionales en trabajo social y evidentemente se hablará un poquito de qué es un informe social, qué partes tiene y cómo se puede confeccionar. Evidentemente es uno de los elementos más potentes que tenemos nosotros, es decir, cuando tú estás malo, tú pides un informe médico, en el informe médico te dicen una serie. Cuando el de ti nosotros elaboramos son los denominados informes sociales, aunque estemos en el sistema sanitario. Y si es un problema de tipo que tenga que ver con el psicólogo, pues el psicólogo va a hacer un informe psicológico, ¿vale? Trabaja también, es importante, las dimensiones sociales y económicas del usuario donde el médico no llega y que garantizan el acceso a las prestaciones sanitarias y a la salud. Yo he explicado antes que el médico llega hasta donde llega, pero si el paciente se le va o está en su casa o no acude a consulta, ¿vale? Toda la parte social y económica que hacemos con ella, pues ahí es donde entraríamos los trabajadores sociales y de hecho entramos, garantizamos y aseguramos. Y esta chica presenta un embarazo de riesgo, ¿vale? Hasta ahí pues vamos a tener su atención, su seguimiento, sus especialistas ginecólogos, ginecólogas, etcétera, 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 su matrona, todo ese tipo de cosas. Sí, pero es que además esta chica vive sola, ha tenido su padre o su madre cuando se han enterado del embarazo le han pegado una paliza, casi le provocan un aborto, la han echado de su casa, la pareja no se ha desinteresado de ella, no sabemos nada más de que tenga ningún tipo de red de apoyo, no tiene estudios, no tiene trabajo. ¿Qué hacemos con esta paciente de riesgo? Y ahí entramos los trabajadores sociales coordinándonos con el resto de prestaciones, de servicios, de sistemas de protección para garantizar no solamente el acceso a las prestaciones sanitarias y de salud y que en derecho tiene, por ejemplo, el caso de esta chica que os estoy comentando, sino también del de todas las prestaciones o servicios sociales, económicas, etcétera, etcétera,
a las que pudiéramos acceder para garantizar el correcto bienestar y desarrollo tanto de la chica como del futuro bebé, ¿vale? Estrecha relación también con los servicios sociales. Es evidente que todos los aspectos que tengan que ver con lo sanitario, el trabajador social de salud va a estar coordinado, en este caso, con los trabajadores sociales del sistema de servicios sociales comunitarios. Y a la inversa, es decir, mira, yo estoy en un caso, yo llevo una familia, llevo una persona en servicios sociales comunitarios y resulta que tiene antecedentes de toxicomanías en la familia. Yo voy a generar, voy a intentar gestionarle una ayuda económica familiar. Mire usted, si hay presencia de toxicomanía, no se le puede dar ayuda económica familiar porque no se garantiza que el dinero que se dé vaya donde tenga que ir, ¿vale? ¿Con quién hablo? ¿Con quién lo coordino? Pues yo me puedo coordinar con el trabajador social del centro de salud que está en el sistema sanitario. Mandamos allí a esta persona que se le hace una serie de pruebas y se sabe si en los últimos meses ha tenido tonteo con las drogas, se ha consumido, etcétera, 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 ¿vale? Importante también, pero yo digo, están muy coordinados los servicios. Ya sabéis que en los servicios sociales comunitarios lo daremos un poquito más adelante. Hay 4 servicios básicos que son SIVO, Servicio de Información, Orientación, Valoración, SAS, Servicio de Domicilio, COSO, Servicio de Cooperación Social, y el CORE, que es de Convivencia y Recepción, que tiene que ver con familia, con menores. Bueno, pues todos estos servicios y prestaciones evidentemente están conectados, están vinculados a lo que son los sistemas sanitarios y tienen coordinación muy cercana, muy, muy cercana. También en el trabajo social sanitario, pues la capacidad de inclusión social del sistema sanitario depende mucho, 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 en este caso, de los trabajadores sociales. Es decir, si el sistema sanitario se ocupa o se encarga de elementos que tienen que ver con la salud, sanidad, etcétera, etcétera, ausencia de enfermedad, como lo queramos ver, en todas las dimensiones, va a ser muy importante que además eso no sea motivo de exclusión social o de parámetros vinculados a la exclusión social. Por eso es muy necesaria la presencia y la figura de los trabajadores sociales para que de manera complementaria a la intervención sanitaria se dé, se aporte y se trabaje para conseguir, para mantener, para cuando es necesario, porque ha habido una exclusión, procurar una inclusión social o un mantenimiento de los parámetros de inclusión social de los pacientes del sistema sanitario, de los clientes del sistema sanitario, ¿vale? Más cositas, más cositas. Bueno, ¿cuáles son las funciones generales, ¿vale?, que tiene el trabajador social sanitario? Bueno, pues ahí tenéis algunas de ellas. Una de ellas, por ejemplo, y en relación a lo que nosotros hemos estado comentando, es la de garantizar el acceso y permanencia del usuario en el sistema sanitario, en los términos que nosotros hemos estado explicando. Oye, mira, yo soy una persona mayor, yo soy español o soy española, y quiero ir al médico, pero yo no tengo mi cartilla sanitaria. ¿Qué pasa? Bueno, pues venga, ahora con el trabajador social, vamos a buscar la documentación, vamos a intentar ayudarte, vamos a intentar y vamos a darte la prestación de ayuda o servicio sanitario o lo que haga falta, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de elementos hay que procurarlo y hay que mantenerlo para garantizar, por ejemplo, la atención en el sistema sanitario. Igual que esto, por cualquier casuística social que requiera ir más allá de lo que tradicionalmente el sistema sanitario hace con la cobertura de atención sanitaria. Promocionar hábitos y pautas saludables y preventivos. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no habéis visto muchas veces que hay gente que van desde el centro, igual que van desde la policía o de la Guardia Civil, a dar charlas a los colegios, a los institutos para hablar sobre el tema de ciberbullying o del acoso, También vamos los trabajadores sociales a hablar de hábitos y pautas saludables y preventivos, por ejemplo, a los sistemas educativos, ¿vale? O a un centro de mayores, a un centro de participación, a un centro de participación activa de mayores, a un centro de... me da igual, ¿vale? Es decir, son contextos en los que van personal del sistema sanitario, normalmente va a un médico y va un trabajador social, y de diferentes parámetros trabajan los hábitos, pautas saludables y preventivos. También con algunos colectivos que a lo mejor por cuestiones culturales tengan hábitos y pautas que no sean ni tan saludables o no coincidan o no combinen o que incluso sean hasta ilegales con los sistemas y pautas y hábitos saludables y preventivos en términos sanitarios, evidentemente hablando, de la sociedad española, ¿vale? Entonces, muy importante también que hay técnicos que trabajan lo social,
estén muy pendientes de ese tipo de cuestiones y sean capaces de trabajarlo bien para conseguir también una integración y un buen encaje, ¿no?, de la persona que venga de fuera, por ejemplo, con hábitos religiosos, sociales, culturales distintos y que afecte a temas o a parámetros que tengan que ver con la salud, la salubridad y evidentemente que proporcione hábitos correctos. Detectar y, muy importante, diagnosticar el maltrato, estableciendo, pon ahí, tipo, grado y evidentemente si hay antecedentes, no hay antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Diagnosticar, detectar el maltrato. Para ello, dentro de los sistemas sanitarios, igual que lo hay en otros contextos, existen protocolos. Es decir, puede ser porque directamente el trabajador social lo está detectando o no lo ha detectado el trabajador social, pero lo ha detectado el enfermero, la enfermera o el médico, ¿vale? Y ha detectado que pasa algo. Claro, el médico sabe cuando una herida, una contusión, hay algo que no es accidental y si le genera la menor duda, automáticamente va a ponerlo sobre la mesa en la información que tenga que darle al trabajador social, que se va a personar, va a procurar diagnosticar, detectar y verificar la presencia o no de un posible maltrato en colectivos pues vulnerables como son evidentemente los menores, como son mujeres en determinada situación de riesgo o no de riesgo, pero que puedan darse temas de violencia intradoméstica, violencia de género, violencia machista o también muy importante, que ya se está prestando mucha mayor atención al maltrato en las personas mayores, que es fundamental no solamente en sus casas, el maltrato en personas mayores que se pueden producir por parte de cuidadores, el maltrato que pueden recibir personas mayores que están solas, maltrato que pueden recibir en residencias. Fijaros los últimos escándalos, algunos de ellos que han salpicado a algunos contextos residenciales en el territorio nacional, que son una verdadera burrada, una barbaridad, ¿vale?, desde el punto de vista del ser humano, y que hay que estar muy atento a cualquier elemento que tenga que ver con el maltrato. Entonces, estos contextos son propicios para detectar elementos raros, ¿vale?, para dudar. Entonces, hay que actuar de oficio y el trabajador social tiene herramientas, tiene instrumentos y tiene muchas posibilidades, porque además está trabajando dentro del sistema sanitario, para detectar y evidentemente frenar rápidamente y poner en protección a víctimas de maltrato, sea quien sea, ¿vale? Sea quien sea. Por otro lado, determinar el estado de las relaciones sociales y familiares del usuario. Claro, oye, mira, yo tengo que trabajar contigo, tú tienes un problema de salud mental, te están tratando en salud mental, te están poniendo una medicación, tienes que ir a una serie de terapias, una serie de talleres. ¿Qué piensa tu familia de esto? Pues mi familia pues me pega, me ha echado de mi casa, cuando me ve me tira piedra. ¿Qué relaciones sociales y familiares tiene ese usuario y cómo esas relaciones sociales o familiares le pueden ayudar o desayudar en un tema de tratamiento? Antes hablábamos, por ejemplo, de una chica que se queda en estado, chica joven, y la familia la desprecia, ¿no? Evidentemente, eso son relaciones sociales y familiares que tiene, o en este caso, un paciente en un sistema sanitario, y que el trabajador social tiene que entrar a valorar a ver qué es lo que hay detrás, si esos contextos pueden ayudar o pueden desayudar, y qué se aconsejaría o cómo deberíamos de estructurar nosotros nuestra intervención profesional y nuestra manera de trabajar con esa persona, ¿vale? También la planificación, implementación y evaluación de la intervención. Es decir, aquí estaríamos hablando siempre en coordinación con el equipo de salud. Pensar que el trabajador social no trabaja de manera aislada en un centro de salud, en un área hospitalaria, en un área de salud mental, en donde nosotros nos encontremos, ¿vale? Sino que está integrado en equipos con personal sanitario y no sanitario, ¿vale?, con los que trabaja codo con codo. Entonces ahí entraría todo lo que hemos estado explicando antes de planificar, implementar y evaluar. Implementar significa aquí poner en marcha, ejecutar, ¿vale?, hacer un seguimiento de todo lo que son los procesos, protocolos, intervenciones, etcétera, etcétera, que se efectúen desde el ámbito sanitario y que en los que tenga presencia o que tenga competencia pues un trabajador social o una trabajadora social, ¿vale? Más cositas. Campos específicos que os menciona el libro y que son muy concretos, ¿no?, dentro de lo que sería el trabajo social sanitario. Pues evidentemente ahí tendríamos ejemplos como por ejemplo el tema de la atención en situación de crisis del 11M. Yo imagino que todo el mundo aquí sabe
sabe perfectamente a lo que nosotros nos estamos refiriendo. El 11M, recordarnos los atentados de Madrid, que se producen en aquella fatídica fecha, que causan una cantidad tremenda de fallecimientos y que los sistemas sanitarios de heridos y demás que se colapsan, pero también hay, por ejemplo, la atención a los familiares y a otras personas que van a requerir orientación psicológica o atención social con carácter de urgencia o de intervención en crisis, ¿vale? Esto es muy importante. Yo recuerdo, y si no buscan información, que eso es público y es histórico, que se habilitaron en los sanatorios de Madrid, en el sanatorio de la M30, etcétera, etcétera, servicios de atención a los familiares, a las familiares víctimas del atentado, para que los profesionales le pudieran dar atención. Decían los medios psicológicos, es mucho más que psicológica, porque es una atención a la persona o a la familia en situación de crisis, ¿vale? En este caso, crisis de emergencia, además sanitaria, de emergencia social, y que tiene que ver con el impacto que un día te llamen y te digan, no, es que han puesto una bomba y han matado a tu padre, han matado a tu madre, han matado a tu hermano, han matado a tu hijo, ¿vale? ¿Dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me atiende? ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, pues esos profesionales que estuvieron a pie de cañón atendiendo a esa familia, en los medios se hablaba de los psicólogos que ayudaban en la atención psicológica. Había más trabajadores sociales que psicólogos. Esto es muy importante. Había muchos psicólogos, pero había más trabajadores sociales que provenían no solamente del sistema sanitario, sino también de otros sistemas y estuvieron atendiendo no solamente en ayuda psicológica, sino en lo que es la intervención, la atención en crisis y todo lo que son temas de gestiones, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que trabajar, todas esas lagunas, esos elementos que a las personas en una familia en un momento de situación tan complejo, pues no se les pasa por la cabeza que tengan que hacer y que requieren de un profesional cualificado con una buena preparación que les pueda ayudar. Por eso el libro os menciona, entre otras cuestiones, el propio 11M, ¿vale? Otra cuestión. Dentro de lo que sería los trabajos campos específicos, por ejemplo, muy importante, ya está un poquito más desarrollado, menos mal, es el tema de violencia de género, con protocolos, como se menciona, el protocolo de la Ley Orgánica de 2004, de medidas de protección integral para la violencia de género, y el Real Decreto de 2006, el 1030 de 2006. Hay mucha más normativa, bastante desarrollada. También, como recordáis, los sistemas sanitarios, las competencias en el ámbito sanitario están trasvasadas, ¿no?, a esas competencias en el contexto nacional a las comunidades autónomas. Por tanto, también hay normativa de cada una de las comunidades autónomas que tienen que ver con este tipo de medidas, con esta ley orgánica y con este Real Decreto, que lo que se intenta es dar protección o medidas de protección para luchar contra la violencia de género. Estos también están insertos y están integrados en protocolos específicos que los podéis buscar, esos protocolos, ¿eh? Son protocolos específicos de cómo actúan los sistemas sanitarios cuando consideran que puede darse el caso de violencia de género. Entonces están muy bien estructurados y dan cuartelillo, dan mucha cancha a los profesionales, entre ellos, evidentemente, los trabajadores sociales, que aquí tienen una presencia muy importante para poder rápidamente o bien proteger, o bien denunciar, o bien salvaguardar a esa persona que esté sufriendo, básicamente estamos hablando de violencia de género, mujeres, por parte de sus parejas o de otra persona con la que hayan convivido, o expareja, etcétera, etcétera. Muy importante también la salud comunitaria. Antes hemos estado hablando de hábitos de salud, de prevención, de temas higiénico-sanitarios, de temas de, pues la salud comunitaria tiene que ver con esto. Es decir, cuando un trabajador social va a hablar a un colegio sobre el tema de prevención del alcoholismo juvenil, que es un sitio muy bueno donde tú puedes hablar de esto, o del tabaquismo en edades tempranas, ¿vale? O del inicio de las drogas, o que supone determinadas cuestiones que tengan que ver con enfermedades de transmisión sexual. Todo este tipo de elementos, este tipo de parámetros son muy importantes. Cuando los trabajadores sociales vamos a dar charlas, vamos a dar cursos, vamos a dar orientaciones a estos contextos, nosotros estamos trabajando lo que se llama la dimensión de salud comunitaria y estamos haciendo extensiva en términos comunitarios el concepto salud en términos amplios y social, ¿no? Porque ser comunitaria va mucho más allá, ¿no? Implicaría más cosas, no solamente esos ejemplos, pero he puesto 3 ejemplos que son muy concretitos donde participamos mucho los trabajadores sociales. También importancia, y muy obvio, el tema del ciclo vital,
la dependencia, la vulnerabilidad y la discapacidad. Es decir, oye, cuando una persona es dependiente o tiene una discapacidad o está en situación de vulnerabilidad, pues evidentemente no solamente va al médico, y no solamente lo tiene que atender un médico, ¿vale? Sino que también tiene un montón de necesidades o cuestiones sociales donde entramos los trabajadores sociales y nos convertimos en herramientas fundamentales muy potentes para atender y dar cura en el fisioterapeuta, el personal sanitario estándar o tradicional, pues no puede llegar más allá, pero porque no puede, no sabe o simplemente sus funciones no las contemplan y que sí, evidentemente entraríamos los trabajadores sociales. Se habla del ciclo vital, el ciclo vital se refiere al ciclo de vida de una persona donde previsiblemente se pueden producir determinadas situaciones de carencia o de necesidades vinculadas a aspectos sociales. Algo de eso hemos trabajado para aquellos que están en la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social, precisamente en el tema de necesidades y recursos, que además se enfocan de cuáles son las más fundamentales que se producen a lo largo del ciclo vital y que tienen que ver también con salud, muchas de ellas, ¿vale? Y evidentemente también las derivaciones de la intervención. Derivaciones de la intervención, ¿en qué sentido? Oye, mira, si yo estoy trabajando con este chico y resulta que aquí te estamos detectando un problema de alcoholismo, yo soy el sistema sanitario, ¿vale? El sistema sanitario lo que le va a dar una pastillita, le va a quitar el problema que tiene en ese momento de que ha bebido mucho, le va a curar una herida porque se ha caído, se ha golpeado en la cabeza, le va a hacer una radiografía, pero es que luego, ¿qué hacemos con él? Porque se nos va a ir fuera y yo afuera el médico no está. Pues a lo mejor tenemos que hacer derivaciones de la intervención al sistema de servicios sociales especializados para que lo puedan orientar, lo puedan ayudar, instituciones públicas, privadas, para que pueda trabajar el tema de un posible alcoholismo o un seguro alcoholismo, aunque el usuario, el cliente o el paciente en este caso, pues no lo haya reconocido, pero que está sobre la mesa y que habría que trabajar, en un ejemplo, ¿no? Que pues, se puede dar. Bueno, el libro también os plantea, ¿no?, el concepto de sanidad pública, ¿no?, ese concepto tan maravillosísimo de que se pueda garantizar, ¿no?, a través de los propios estados, las administraciones públicas, el acceso a una sanidad, ¿no? Ya sabéis que hay países que no tienen, de esto que yo estoy contando, ni de lejos lo ven, ni existe este concepto de sanidad pública, ni mucho menos, ¿vale? Incluso países muy avanzados como por ejemplo los propios Estados Unidos, ya sabéis que todavía se están peleando entre ellos a ver si ponen el Obamacare, ¿no?, que es un sistema de atención sanitaria, no tiene nada que ver con los sistemas de protección de salud pública, sanidad pública europeos, nada, porque allí no se ha desarrollado el concepto de sanidad pública en los términos que se ha hecho en los países europeos, los estados de bienestar europeos. Esto tiene una evolución, evidentemente. Claro, a nivel internacional, si tenemos que hablar de salud, pues evidentemente tenemos que mencionar la Organización Mundial de la Salud de 1946, la famosa OMS. Ya sabéis que en inglés la sigla World Health Organization, voy a poner en mayúscula, World Health Organization. Tenéis además a través de la OMS acceso a un montón de información y de parámetros que os pueden resultar de interés. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, voy a abriros un momentito, creo que por aquí tengo incluso dentro de los datos que yo suelo trabajar, de las bases de datos que yo suelo trabajar, efectivamente aquí lo tengo. Si vosotros vais a la Organización Mundial de la Salud, yo creo que esto lo estáis viendo, espero que lo estéis viendo, tenéis un montón de elementos, datos del Observatorio Mundial de Salud, bases de datos, informes que genera la Organización Mundial de la Salud. Muchos de esos datos, muchos de esos informes tienen que ver con aspectos que nosotros trabajamos constantemente los trabajadores sociales. Yo que sé, imaginaros, yo recuerdo un informe muy interesante que relacionaba la falta de recursos económicos por la crisis económica en España con el aumento de suicidio en jóvenes, ¿vale? Pues eso, que haga un informe así en la Organización Mundial de la Salud, pues oye, tiene un peso muy potente y muy importante. Entonces, al margen de las discusiones de lo bien o lo mal que lo está haciendo o que lo ha hecho en la gestión de la pandemia del COVID-19, que evidentemente pues deja muchísimo que desear, en mi opinión y en la opinión de mucha gente. Al margen de eso, también ha hecho cosas muy buenas y que ha ayudado muchísimo a muchas personas en muchos países. Al margen de eso, es evidente que es la institución de referencia en términos de salud a niveles mundiales. Con ello, pues evidentemente también tendremos que mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo mencionamos en todos los temas, París, 1948,
que es base fundamental para la extensión de derechos a niveles internacionales o mundiales, en lo que se menciona, por supuestísimo, el acceso a la salud, a la sanidad y los derechos que ello puede conllevar. A nivel europeo, bueno, pues a nivel europeo os va a mencionar el libro El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, ¿vale? Que es algo así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a nivel europeo. Este se hace un poquito después, que fue en el año 1950. En esta fecha todavía se hacían cositas sociales. Estamos en plena época de bienestar, del estado de bienestar, y se impulsaron, menos mal que existió el estado de bienestar, porque si no esto ni se hubiese impulsado jamás en la historia de la humanidad, ¿eh? También muy importante, pues la Carta Social Europea, un poquito posterior, y otras posteriores a la Carta Social Europea, donde también se explicitan, se habla y se defiende el derecho de acceso de las personas, de los ciudadanos europeos, a la salud, a la sanidad. Cuidado que Europa no te garantiza, ya veréis, la política social europea no te garantiza ningún derecho. Le dice a los Estados miembros que deberían de garantizar esos derechos a sus ciudadanos. Pero si a ti un Estado te deja sin salud, sin sanidad y no te atiende correctamente habiendo un sistema público, tú lo puedes denunciar a Europa. Europa te va a dar la razón. Te va a decir, oye, debería de hacer. Y le va a decir el Estado, oiga, este ciudadano tiene razón, debería usted de darle atención sanitaria. Pero Europa no te va a pagar una cama, un hospital, ni te va a atender, ni le va a dar dinero a tu Estado para que a ti te atienda. Eso que lo tengáis muy clarísimo, porque el tema de política social europea deja muchísimo que desear, porque no garantiza derechos, sino que aconseja a los países miembros que deberían de provisionarte de determinado derecho. Ojo, según las últimas normas, dependiendo si hay o no hay suficiente presupuesto. Con lo cual, lo mismo que decir que no te garantiza nada. Salud pública. En España, bueno, en España es muy importante porque esta sí te garantiza, que es la Constitución de 1978. Yo espero que si alguna vez se hace una modificación constitucional no afecte a derechos como son la prestación sanitaria, porque sería el colmo de los colmos. Aunque si os dais cuenta no se ha modificado la Constitución, pero lo que se está haciendo básicamente es transferir fondos de público en vez de hacia la sanidad pública, hacia la sanidad privada, ¿vale? El caso de algunas comunidades autónomas es horroroso, pero está generalizado en todo, ¿vale? Generalizado en todo. Bueno, os habla el libro de la Ley General de Sanidad del año 86, donde, bueno, pues ahí es verdad que se establecieron todo lo que es la financiación pública, universal y gratuita, que nosotros conocemos de nuestro sistema sanitario. También se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos y además donde se estructura ya con claridad, ya lo hace la Constitución, cuidado, pero se estructura con claridad la descentralización de los sistemas sanitarios general, digamos, estatal, a las comunidades autónomas que empiezan a ser transferidas sus competencias y a ejecutarlas, ¿vale? Ya desde antes. También es importante conocer que existe un Sistema Nacional de Salud, que sería ese sistema que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias de los poderes públicos. Es el que, digamos, organiza a niveles nacionales toda la prestación sanitaria y todas las funciones que tiene que tener el sistema y sobre todo coordinarlo, porque es complicado coordinar los sistemas sanitarios. Pensad que ni siquiera a nivel nacional existe una ficha médica española. Es decir, si yo me voy a, yo que sé, a Cuenca o me voy a Murcia o me voy a mis datos como andaluz, pues no los tienen. Si un madrileño viene aquí, aquí no hay datos de esas personas, estarán en Madrid. ¿Por qué? Pues porque pertenecen, en este caso, al sistema sanitario madrileño. Hay que tenerlo en cuenta que son importantes. Es decir, sí, un sistema nacional de salud, pero esto le falta un hervor. Es decir, en términos de coordinación. Es decir, que un ciudadano de pleno derecho que viaje por todas las partes del territorio que se supone que les cubren de esos derechos, no debería de ver mermado sus derechos por un problema de tipo administrativo o de coordinación, entre otros. Y no estamos entrando en profundidad. Y evidentemente también siempre va a existir un Ministerio de Salud o un ministerio que se llame de cómo se llame, tiene las competencias asignadas en salud, ¿vale? Que es el que establece, digamos, la política de salud desde la administración central del Estado y que da las directrices y que intenta armonizar con todas las competencias transferidas a las comunidades autónomas, ¿vale? Bien.
También el libro os habla de grupos de población de riesgo. Hombre, grupos de población de riesgo, a ver, hay bastante, ¿eh? No solamente, bueno, están estos, os traeré algunos datos más, pero para que más o menos lo veáis. Muy importante, dentro de lo que es la adolescencia, todo lo que son los hábitos saludables. Hemos hablado antes del tabaquismo, el tema del alcohol, el tema de las enfermedades de transmisión sexual y hábitos saludables sexuales, el tema de, hemos dicho alcohol, droga, el tema de determinadas conductas antisociales, cuidado con eso, ¿vale? O juegos que pueden acarrear problemas de tipo saludable, el tema de la interculturalidad, porque sean de diferentes ámbitos culturales, parámetros culturales, el tema de la adolescencia, el tema de los embarazos deseados o no deseados, todo ese mundo es muy importante y tiene que ver, se les considera población de riesgo, sobre todo en temas de hábitos saludables. El tema, bueno, si no me estoy metiendo en el tema de también los trastornos que tienen que ver con la alimentación, anorexia, bulimia, temas nerviosos, temas de... Todo eso también estaría ahí, es muy importante. Todos los aspectos, mujeres, que mujeres, al decir mujeres es lo mismo que no decir nada, porque la mujer es un colectivo tan amplio, tan rico y tan diverso, que son muchísimas situaciones, pero bueno, el colectivo de mujeres que presenten problemas que tengan que ver, en este caso que las ubiquen en situaciones de riesgo, que tienen muchísimos, ¿no? Desde embarazos, el parto, el tema de la violencia doméstica, el tema de, wow, son muchísimos elementos, el tema de prostitución, el tema de... Hay muchísimos parámetros, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los chiquillos, los niños, la infancia, los adultos mayores en riesgo y o pacientes crónicos. Básicamente estamos hablando de las últimas partes, antes de entrar en personas mayores, pero que estamos hablando de pacientes crónicos o prolongados, situaciones de riesgo, y ahí enlazamos también con los colectivos de personas mayores. El campo de la salud bucodental, madre mía, qué malísima es la salud bucodental en España, absolutamente privatizada, es horrorosa. En cualquier país decente de estado de bienestar, lo normal es que tu sistema sanitario te atienda a todos tus problemas, desde que se te ha roto una muela, te la ponga, un tema de una dentadura postiza, una operación maxilofacial, todo. No solamente que tú vayas al médico, al odontólogo, al especialista bucodental de tu centro de salud y a lo más que llegue como cobertura gratuita a sacar o a la extracción de muelas. Mire usted, eso es una burrada del medievo, ¿vale? Eso no son derechos garantizados de salud bucodental. Deja muchísimo que desear. Todo lo que son los tratamientos específicos, sobre todo aquellos que tienen costes asociados, dificultades muy especiales que requieran una atención especial, ¿vale? Los pacientes terminales y familias de los pacientes terminales, ¿vale? Ahí también son grupos de población de riesgo que están vinculados a los sistemas sanitarios y que también tenemos que estar pendientes los trabajadores sociales. Y evidentemente todo el campo extenso también y diverso de la salud mental. Recordad que ahí tenemos una presencia potente, los técnicos de trabajo social, los especialistas de trabajo social, en el sistema de salud mental. Salud mental es como una parte de salud que está apartada, ¿vale? Que tiene una estructura propia, tiene unos sistemas propios, incluso las áreas de salud, los sistemas sanitarios suelen estar en edificios aparte, suelen tener, y fijaros que esto ha tenido ya revisiones y cambios normativos en las últimas décadas, ¿vale? Bueno, son poblaciones de riesgo en las que entraríamos los trabajadores sociales en la intervención. Por último, os he planteado aquí, vamos, esto no es del libro, esto es un anexo que yo os he planteado aquí, sobre marco conceptual de conductas de riesgo en adolescentes, para que veáis, por ejemplo, solamente en uno de ellos, la cantidad de cosas que tienen que ver con salud y conductas de riesgo. Por ejemplo, todo lo que son los ambientes sociales, lo que ocurre o lo que puede ocurrir en el contexto escolar, lo que ocurre sobre todo cuando están en contextos de familias de riesgo, lo que ocurre cuando están con los compañeros, amigos, los denominados pares o iguales, lo que ocurre también en términos de comportamientos individuales o factores de riesgo individual y que disminuyen las conductas de riesgo, que pueden disminuir o, cuidado, aumentar, depende de si estos contextos son positivos o negativos o con buena influencia o mala influencia, hacia, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo de adolescente, aquí estaría todo el mundo del abuso de las drogas, la delincuencia, conductas sexuales de riesgo, conductas sexuales precoces,
todo el tema de trastornos alimentarios, el tema del tabaquismo, el tema del sedentarismo, no prevención de accidentes o no tomar medidas de prevención de accidentes, todo el tema de las locuras con vehículos, motos, coches, etcétera, etcétera también, o determinadas actividades de riesgo que se hacen por valentía o por aparecer en redes o por quedar bien con los colegas. La escuela, ¿no? El tema del asentismo escolar, de la deserción escolar, los bajos rendimientos que pueden estar asociados a problemas también de tipo sanitario o sociosanitario y, evidentemente, otros elementos que se ven o que les repercuten en función de lo anterior, como pueden ser problemas o trastornos de salud, de enfermedad, de mal estado físico, el roles sociales en términos de fracaso escolar, aislamiento social, problemas legales, el tema de la maternidad precoz, en términos de desarrollo, por ejemplo, que le afecte el tema de baja autoestima, que pueda haber depresiones, que hay suicidio, cuidado con esto, o un poco más adelante el tema de la adultez en los años posteriores según comportamientos o elementos de riesgo sociosanitarios anteriores que les afecten en términos de desempleo, baja preparación laboral, escasa motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Así, como veis, estamos hablando de elementos o patrones que tienen que ver precisamente con factores que son de tipo sociosanitario y que en un momento determinado un trabajador social que está dentro de ese colectivo pues va a estar pendiente y va a tener que estar ojo avisor para ver qué puede hacer. Bueno, con esto vamos a terminar hoy, terminamos el tema, el próximo día plantearíamos más cuestiones y vamos a cerrar la grabación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Cualquier duda